Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema interesante que no sé si por ahí habrán escuchado en algún momento y tiene que ver con las chicas guerrilla. Esto fue un movimiento muy importante que se presentó, se manifestó en la época de 1985. Y esto lo menciono sobre todo porque había estado hablando con algunos estudiantes sobre el tema de las reinterpretaciones de las obras de arte y terminamos descubriendo este grupo que me pareció que la historia era muy interesante, así que hoy se las quiero compartir. Bueno, les comentaba que en 1985 se habían manifestado, se habían dado a conocer. En ese momento, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se hacía una celebración importante de una exposición. ¿Qué pasaba con esta exposición? Bueno, que allí se estaba como dando a conocer un montón de artistas, 169 artistas, pero de las cuales solamente 13 eran mujeres. ¿Qué pasa acá? Que acá es donde se forma el quilombo. Delante del museo se manifestaba un extraño grupo, ya voy a explicar por qué extraño, contra esta desigualdad. Eran mujeres, pero llevaban máscaras de simio y se hacían llamar chicas guerrilla. Bueno, ese día cambió un poco la cosa frente a esta exposición de Estudio Internacional de Pintura y Escultura. Compartían ellas un sentimiento de frustración al comprobar que a finales del siglo las diferencias entre los sexos persistían y las mujeres artistas, o en general las mujeres, continuaban sin tener un verdadero reconocimiento. Pero, ¿quiénes formaban este grupo? Bueno, sus nombres se desconocen, eran anónimas, pero sabemos que lo constituían mujeres de diferentes edades y procedencias étnicas, no solo artistas, sino también comisarias de exposiciones e historiadoras del arte. Ocultaban sus rostros con máscaras de simios inspiradas en el personaje de King Kong, que utilizaban como símbolo de dominio masculino y sus intervenciones las publicaban o las firmaban como seudónimo los nombres de artistas fallecidas como Frida Kahlo, Eva Nis o Lee Krasser, reivindicando así los logros de aquellas que habían conseguido romper el estereotipo, ¿no? Con estos disfraces también emulaban a la gran Marlene Dietrich, que había llevado un disfraz de gorila en la Venus rubia, provocando el pánico de los espectadores en los años 30. Esa imagen tienen que googlearla. Eran feministas y su modus operandi consistía en mostrar al público la discriminación que vivían las mujeres artistas, acusando directamente a las instituciones que mantenían la discriminación. Sus mensajes plagados de ironía, sus declaraciones provocadoras y el misterio que rodeaba su identidad oculta contribuyeron a atraer la atención y a despertar interés hacia el grupo. Bueno, a esa primera manifestación ante el MoMA se sucedieron otras acciones de protesta en las que se propusieron poner en evidencia todo el mercado artístico. Bueno, y así hicieron responsables a coleccionistas, críticos, propietarios de galerías, del desequilibrio entre sexos existentes en el mundo del arte. Bueno, y sus primeras obras gráficas fueron carteles que se colocaban en la calle del Zoo. Hacía patente el silenciamiento que sufrían las mujeres artistas. Crearon anuncios para autobuses y desplegables para revistas. Pretendían llegar a todas partes y así
Bueno, utilizaron las técnicas que tenían en su alcance para lograrlo. ¿Qué pasa en 1989? En ese momento, también frente a una exposición en el Museo Metropolitano de Nueva York, colocaron un anuncio muy interesante que decía: ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. El cartel contenía una reproducción de la gran odalisca de Ingres, imagen súper conocida, ya sabemos, o eso espero, por la tradición iconográfica del desnudo femenino. Su elección supone una crítica hacia el estereotipo de la mujer como objeto de deseo. Además, la odalisca de la guerrilla Hirsch... Yo literalmente lo que hice... Bueno, sigo. Volviendo, guerrillas, chicas guerrilla, no se contenta con ser relegada a menos sujeto pasivo, sino que se subleva, digamos, ante esta situación, y lo hace colocándose como sus creadoras una máscara de gorila. Entonces también rompe con esto de la imagen angelical de la mujer, ¿no? Que se contrapone a lo que transmite la imagen masculina. Bueno, en uno de sus carteles también más irónicos se enumeran una serie de ventajas, entre comillas, que atribuyen a la condición de ser mujer artista. Entre ellas, por ejemplo, trabajar sin la presión del éxito, tener la oportunidad de escoger entre tu carrera y la maternidad. Pero esto también es curioso porque son cosas que viven las mujeres sin necesidad de pertenecer al mundo artístico, ¿no? Ver tus ideas reflejadas en el trabajo de otros, estar segura de que cualquier tipo de arte que hagas está catalogado como arte femenino, y si va a ser incluido o tomado en cuenta tus muestras artísticas, la historia del arte, etc. Bueno, las protestas de las chicas guerrilla también se centraron en la discriminación racial y se implicaron en otros temas como el aborto, la violación, la pobreza o la guerra al Golfo, colaborando para ello con otros grupos como el ADUP. Escribieron 2 libros, dieron conferencias en museos y escuelas en todo el mundo, enviaron miles de cartas de denuncia, crearon premios ficticios que revelaban los mecanismos en los que se movía o se desarrollaba el mercado del arte. Su propuesta fue difundida por todo el mundo e imitada por otras que también se hacían llamar chicas guerrilla. Lo que en suma pretendían conseguir era que el arte en museos y galerías mostrara por fin una imagen real de la historia y del actual panorama cultural y dejara de ser un inventario de contribuciones masculinas. No reivindicaban que el 50% de los artistas expuestos fueran mujeres o miembros de minorías, pero criticaban que la cifra real fuese inferior al 10%. Además, entendían el arte como reflejo de la experiencia personal y social, por lo que las obras de mujeres y de artistas pertenecientes a alguna minoría deberían ser, por lógica, distintas a la de sus colegas masculinos. También opusieron resistencia al lenguaje de la crítica artística, rebatiendo el modelo patriarcal con la figura del genio, y tradujeron la palabra latina genius, motivo que entendían podía explicar el que se utilizara tan poco para describir a las mujeres. Esto es interesante porque yo ya he comentado en alguna publicación de Instagram donde estamos esperando todavía que la RAE apruebe genia como adjetivo femenino de genio. Así que, bueno, volviendo. En 1999, el colectivo, que ya había crecido considerablemente, decidió establecerse como Chicas Guerrilla IC, pero solo un año más tarde empezó a disgregarse. Y bueno, el grupo de presentaciones y el comando en línea se establecieron por su cuenta, lo que terminó desencadenando un desagradable proceso judicial entre las diferentes partes. Estos últimos sucesos no deberían ensombrecer, por supuesto, la labor de denuncias y crítica social emprendiendo por el grupo durante más de una década. Su activismo fue una alternativa a otras formas de feminismo que se estaban desarrollando en ese momento. Las chicas guerrilla no fueron las primeras ni las únicas en reivindicar unos derechos que continuaban siendo negados a las mujeres, pero sí fue original y única la forma en la que se propusieron combatir esta discriminación con ingenio, descaro y sobre todo con mucha ironía. He publicado en
Instagram un poco sobre esto también, acompañado de algunas imágenes, así que el que se quiera sumar puede pasarse por allá. Y espero que este episodio les haya gustado. Nos vemos.